hermanos, vamos a glorificar el nombre del Señor con unos preciosos coros. Y vamos a cantar con todas las fuerzas que el Señor nos da. Alabad a Jehová, naciones todos, alabemos el nombre del Señor en esta hora. Alabad a Jehová, naciones, todos pueblos, todos alaben. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Bueno es alabarte, oh Jehová, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, altísimo. Bueno es alabarte, oh Jehová, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, altísimo. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con sangre Espíritu me bautizo. Esto es lo que me hace cantar. Esto es lo que me hace cantar. De todos mis pecados estoy al cielo voy. Esto es lo que me hace cantar. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Bueno es alabarte, oh Jehová, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a su nombre, altísimo. Alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová permite, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová permite, mas mira de lejos al altivo. Seguimos bendiciendo el nombre del Señor con unos preciosos coros de adoración, y para esto le voy a dejar el tiempo a mis hermanos para que adoren al Señor en este momento. Amén.
sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria adoraré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora, hermanos. El Señor ha sido grande y misericordioso con cada uno de nosotros. Nos podemos saludar a largas distancias, pero el Señor ha sido bueno. Vamos a tener en esta preciosa hora nuestra lectura de la palabra y la encontramos en el Salmo 103. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el precioso nombre de Jesús: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Santo, santo, mi corazón te adora. Corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Llevar La cruz de Cristo
bendición. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, ciudad de santa y bella luz, ciudad de rica bendición. Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Quiero agradecer de nuevo el privilegio que se me concede de poder llegar hasta usted con un mensaje de la palabra del Señor. Por lo tanto, en esta ocasión le doy la bienvenida al mensaje dominical. Vamos a tener el privilegio de compartir juntos un pasaje tan maravilloso, tan precioso de la bendita palabra del Señor. En esta ocasión quiero que usted me acompañe y vamos a ir a un pasaje de la Sagrada Escritura, como siempre, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Esta es la tercera carta que nosotros tenemos en esta sección. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Es interesante cómo cobra interés el aspecto profético en estos días, y cada día se hacen más importantes las profecías del Señor. Pero antes de llegar a ese aspecto profético de la palabra, estamos dedicando un tiempo para leer las cartas que fueron dirigidas a las diferentes iglesias de ese lugar donde estaban ubicadas las iglesias. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a leer acá Apocalipsis capítulo 2, y me corresponde en el orden de las lecturas el versículo 12 al versículo 17. La palabra de nuestro Dios dice así, estimados hermanos: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiero el Señor siempre, hermanos, añadir bendición a esta palabra que acabamos de leer. Antes de entrar de lleno a esta exposición bíblica, quiero traer a la memoria de ustedes, hermanos, digamos, un coro antiguo que sin duda usted lo recuerda. Este coro dice: brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz algún perdido rescatar. Ya recuerda usted ese coro muy antiguo, pero que tiene un mensaje siempre actual, un mensaje bonito para nuestros días, de brillar en el sitio donde estemos. También, hermanos, se cuenta de una jovencita
que dice que aceptó al Señor en una campaña evangelística. Ella trabajaba en un periódico secular. La primera decisión que tomó fue la de buscar otro trabajo en un pequeño periódico cristiano, donde se encontraba permanentemente entre cristianos practicantes. Era extraño en realidad la decisión que tomó esta jovencita de cambiarse de lugar después de convertida. Salió huyendo del lugar porque los que estaban ahí reunidos o los que se reunían no eran cristianos. La imagen que nos presenta el pasaje, hermanos, es la de una iglesia que es diferente, que estaba dispuesto a dar su vida por causa de la palabra del Señor, a dar testimonio. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si los cristianos del primer siglo, cuando comenzaron a ser perseguidos, hubieran abandonado, hubieran huido ante la persecución o se hubieran desvanecido? El mensaje de la palabra del Señor no hubiera tenido el impacto que tuvo en los primeros años del cristianismo. Por eso, hermanos, en esta ocasión yo quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios a ver exactamente lo que está sucediendo en la ciudad de Pérgamo. Hay dos cosas que yo quiero que miremos. En el mensaje anterior yo les decía que no tenía mucha relevancia que viéramos los datos para la ciudad de Esmirna, porque nosotros pensamos, hermanos, de que hay datos que sí son importantes, pero que el mensaje que Dios enviaba a la iglesia de Esmirna era la que tenía mayor prioridad. En cambio, en el caso de Pérgamo, hermanos, aunque nosotros no querramos, necesitamos conocer un poquito acerca de la ciudad de Pérgamo, ahí donde vivían los hermanos a quienes Dios envía la carta por medio de su siervo Juan. De tal manera, hermanos, que vamos a ver, tal vez no con amplitud, lo que tiene que ver con la ciudad de Pérgamo, pero tengo algunos datos. Gracias a los medios de comunicación y a la literatura que tenemos a nuestro alcance, podemos entender y conocer lo que en realidad eran estas ciudades, tanto en la época antigua como en la época moderna. Pero sí tenemos nosotros medios para conocer y entender realmente cómo era el ambiente donde vivían los hermanos en esa ciudad, para poder entender. Y antes, hermanos, de poder enlistar algunas cosas, quiero que miremos cuál es la característica que Dios ve en la ciudad de Pérgamo, en la gente particular. Usted sin duda ha escuchado que Pérgamo era la ciudad del saber. Usted recuerda que allí estuvo la casa de Hipócrates. Allí, hermanos, estaba también una biblioteca enorme que solo era superada por la biblioteca de Alejandría en Egipto. También, hermanos, que en Pérgamo se comenzó a procesar el pergamino. De ahí viene la palabra pergamino, de donde después que procesaron el pergamino, sustituyó el papiro, que era un poco más perecedero que este pergamino, que era producido en la ciudad de Pérgamo. Entonces eso, hermanos, nos da a nosotros la idea de que Pérgamo era la ciudad del saber, era la ciudad del conocimiento. Hay otros datos, hermanos, que ayudan a ver la grandeza de la ciudad de Pérgamo también. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios,
Aquí tenemos una manera en que Dios describe a la ciudad de Pérgamo. Y es a esa característica que yo quiero detenerme para que miremos. Dice el versículo 13, donde está el detalle que tiene que ver con la ciudad propiamente. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, con todo lo que Pérgamo había alcanzado en ese tiempo, el Señor lo ve de manera diferente. Él no ve el conocimiento, no ve el saber de ellos, sino que está viendo la pobreza espiritual en que estaba sumida la ciudad de Pérgamo. Y Él la cataloga como, dice, donde está el trono de Satanás. Hacia ese pensamiento, hermanos, yo quiero que vayamos viendo por qué es que Dios designa a la ciudad de Pérgamo como el trono de Satanás. Hay muchos datos, hermanos, que nos ayudan a ver en realidad por qué la ciudad se le daba ese tipo de nombramiento. Y el tema de hoy, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes es el testimonio valiente. Ese es el tema que yo quiero compartir, el tema que yo veo en esta parte de la palabra de Dios. El tema, hermanos, es testimonio valiente. Es increíble, hermanos, lo que está sucediendo con la pequeña congregación allí en la ciudad de Pérgamo. Pero antes de que podamos, hermanos, ver algunas características de la iglesia de Pérgamo, es bueno que tengamos algunos detalles, ¿verdad? Antes de que miremos el valor del testimonio que daba la iglesia allí, hermanos. A veces nosotros decimos es que, mire, yo estoy rodeado de personas incrédulas, yo estoy rodeado de personas que no conocen a Dios, por eso yo no puedo desarrollar mi fe allí. Eso, hermanos, no es verdad. La iglesia de Pérgamo nos va a dar un ejemplo, que sí se puede brillar, que puede alumbrar nuestra luz en medio de la oscuridad. Por eso el Señor dice: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. La luz del Evangelio en Pérgamo había alumbrado, hermanos, en medio de tanta cuestión que estaba ocurriendo. Por eso, hermanos, es muy apropiado pensar en esta iglesia como una iglesia de testimonio valiente. Voy a dar algunos detalles, aunque tal vez van a ser muy mínimos, pero nos pueden ayudar en algo. Primero, Pérgamo dice que significa matrimonio consumado. Eso es lo que significa Pérgamo, matrimonio consumado. Esto es, hermanos, como hacer un pacto de fidelidad con alguien, como cuando se casan los jóvenes y se comprometen a amarse mutuamente. Pues también Pérgamo había contraído un casamiento. Hermanos, nosotros pues vamos a ver con quién es que él en realidad había hecho un pacto de fidelidad. Y el Señor dice es que ahí está el trono de Satanás. Naturalmente, hermanos, cuando hay todo este tipo de actividad, es porque el diablo, hermanos, se gloria, él se goza de que la gente esté sumida en esta ignorancia. Y nosotros vamos a ver, hermanos, cómo el diablo está activo y ha estado activo y ha estado poniendo ciertas cosas como de tropiezo para las iglesias del Señor. Y aquí está fuertemente demostrado cómo opera el diablo, cómo trabaja Satanás. Entonces, la palabra Pérgamo significa matrimonio consumado. Hay otro detalle, hermanos, sobre la ciudad de Pérgamo. Era una ciudad de gran autoridad. Aparte, hermanos, de que había sido conquistado por los griegos y después por los medos persas, últimamente quedó en poder de Roma. Es decir, que allí en Pérgamo estaba presente la autoridad romana, que no había en Éfeso ni había en Esmirna. Por eso le daba relevancia a la ciudad. Hermanos,
allí en Pérgamo estaba un procónsul romano que había erigido un cuartel en la ciudad de Pérgamo. Dice que habían dos clases de gobernadores en esa ciudad de Pérgamo. El gobernador que tenía derecho a la espada y el gobernador que no tenía derecho a la espada. El tener derecho a la espada, hermanos, significaba el poder de quitar la vida a alguien o dársela. Eso significaba la espada en manos del gobernante, que se le había dado autoridad de matar a la persona que a él se le antojaba, como también, hermanos, de conceder la vida. Este detalle es importante, hermanos, porque el Señor en la introducción a la carta, hermanos, dice acá, y lo voy a recordar, me parece importante por aquello de que se me pase por alto. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Hermanos, cuando los hombres, los gobernantes en Pérgamo creían tener el poder de la vida y de la muerte, el Señor está diciendo, están equivocados. Cuando dice que Él tiene la espada de dos filos, una espada aguda de dos filos, significa, hermanos, que Él tiene poder absoluto de dar o quitar la vida. No son los hombres que van a dar o quitar la vida. La ciudad de Pérgamo fue construida al pie de una enorme montaña. En la parte de la montaña se puede apreciar la Acrópolis. Había muchos templos ahí, y esos templos tienen también algo relacionado con lo que el Señor está diciendo acerca de Pérgamo. Quiero mencionar aquí algunos templos que estaban en esa Acrópolis. La gente llegaba a ese lugar, pero allí en esta Acrópolis, en la montaña, en la parte alta de la montaña, había un altar en forma de trono dedicado a Zeus. Se adoraba a Zeus también, el dios de la mitología griega. También había un templo dedicado a la adoración de Dionisio, que era conocido como dios de la fertilidad, tanto de la tierra como la fertilidad humana. Tenían el pensamiento de que era él el que proveía la fertilización o la adquisición de los bienes de la agricultura, como también los niños que venían a la vida. Era parte de la fertilidad. Y entonces le rendían culto y le rendían adoración a Dionisio. También adoraban a Atenea. Atenea era la patrona de Atenas. También, hermanos, allí en la Acrópolis tenían un culto o una adoración dedicado a Asclepio. En latín, hermanos, Asclepio es Esculapio. Este dios tenía la característica de ser un dios sanador, el dios de la sanidad, el dios del bien de la salud, igual que pensaban de Artemisa en la ciudad de Éfeso, o como también a Apolo de Delfos. La gente acudía con devoción a este lugar, buscando sanidad para sus males. El emblema de Asclepio era una serpiente. Este emblema, hermanos, todavía nosotros lo apreciamos hoy en algunos centros de salud, hospitales, algunas clínicas, como también en algunas farmacias. De ahí viene el emblema de Asclepio de la ciudad de Pérgamo. Entonces había un poder de sanidad en este Dios. Así que nosotros podemos ir enumerando la cantidad
de dioses que habían allí en esta ciudad de Pérgamo. Pero hay algo que es interesante, hermanos, en relación a que en Atenas levantaron un templo, y yo considero que esto fue lo que hace rebasar, hermanos, el colmo de la adoración pagana, que erigieron un templo dedicado a Augusto César, le rendían culto, le rendían adoración al César, y se construyó un templo en su honor. Él aceptaba la adoración, hermanos. Él tomaba la adoración porque él creía ser un Dios. Así eran las personas en ese tiempo. Incluso en Egipto sucedía lo mismo. Pero, hermanos, estas son las razones por las cuales el Señor llama a la ciudad de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Hermanos, donde hay culto a dioses, en donde hay, hermanos, actividad de adoración pagana, es el lugar donde Satanás está, y el diablo trata de promover esto. De lo contrario, hermanos, el diablo no tendría, digamos, la capacidad de expandir sus mentiras, sino es a través de lograr que la gente crea que ellos están en la verdad, a través de la adoración falsa que hacen. Por eso, hermanos, este lugar de Pérgamo era un lugar que era considerado como el lugar donde Satanás tenía una operación muy fuerte, porque la palabra trono significa gobierno, y él tenía un gobierno muy implantado a través de la adoración pagana allí en Pérgamo. Por eso el Señor le llama donde está el trono de Satanás. Y en ese ambiente, hermanos, en ese ambiente de oscuridad, ahí estaba la iglesia, ahí estaba la pequeña iglesia del Señor. Pero vamos a ver qué dice, hermanos, el Señor de la iglesia. En medio de la oscuridad ellos pudieron brillar con su luz. El versículo que quiero, hermanos, que leamos es el versículo 13. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hay tres cosas, hermanos, que tenía la iglesia de Pérgamo. Tenían, hermanos, yo digo, un testimonio indeleble, un testimonio firme, un testimonio muy visible allí, hermanos, porque ellos sabían en quién habían creído, porque ellos sabían a quién le habían dado su vida y su corazón. No habían hecho un pacto con el diablo, no habían hecho un pacto con las fuerzas demoníacas, sino habían hecho un pacto con Dios, y eso era lo que les daba a ellos el valor de dar un testimonio brillante en ese lugar. Y una de las cosas que dice el Señor es que retienes mi nombre. En otras palabras, están sosteniendo, la idea es de sostener firmemente, sostener con firmeza su vida en el Señor. Ellos sabían, hermanos, que en Él lo tenían todo, aunque se les venía todo encima. Estaban conscientes, estaban seguros de que ellos, hermanos, estaban en la verdad. Quiero decirles, hermanos, otra de las cosas que dice el Señor de la iglesia: no has negado mi fe. La palabra no negar la fe, hermanos, significa no retractarse. Aunque ellos sufrieron amenazas de muerte y aunque ellos fueron perseguidos, la palabra del Señor dice que ellos tuvieron la capacidad de no rendirse ante las presiones del gobierno, y ellos mantuvieron en alto el nombre del Señor y no se retractaron. Es importante, hermanos, que aquí se mencione la muerte de Antipas. La palabra Antipas significa contra todo. Eso es lo que significa Antipas. Ahora, cuando nosotros, hermanos, pensamos en Antipas, el Señor dice mi testigo fiel. La palabra testigo que se utiliza ahí es la palabra mártir. Y es importante, hermanos, que en el inicio, en el capítulo 1,
el Señor se refiere a sí mismo como testigo fiel. Y ahora le está dando ese mismo nombre a alguien que había sido fiel y había mantenido su postura cristiana hasta la muerte, hermanos. Y este es lo que el Señor le dice a los hermanos. Hubo un tiempo de tremenda persecución. Hubo un tiempo, hermanos, en que estaban matando a los cristianos literalmente. Y en esa persecución murió Antipas, porque él estaba en contra de todo lo malo que hacía la gente en la ciudad de Pérgamo. Por eso, hermanos, que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Pero el que se ponga a favor de las actividades del pueblo, la gente va a estar de acuerdo con él. Pero Antipas, hermanos, dio el testimonio allí en la ciudad de Pérgamo de cómo se debe de buscar a Dios, de adorar al Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que aun cuando los cristianos, la iglesia vio la muerte de Antipas y la muerte horrible que le dieron, hermanos, la historia cuenta de que a Antipas lo metieron en un toro de bronce que ardía a alta temperatura y lo metieron en la boca del toro y cerraron el toro para que él muriera quemado dentro de ese toro de bronce. Hermanos, buscaban las peores formas de matar a los cristianos de ese tiempo. Y los hermanos que vieron eso, no por eso ellos renunciaron, no por eso ellos dijeron, mejor renuncio a mi fe. Ellos no dijeron, mejor dejo de servir a Cristo porque estoy viendo la forma en que están matando a los cristianos. No, ellos se mantuvieron firmes. Por eso, hermanos, de ahí la idea que yo les comparto hoy, que tiene que ver con el testimonio valiente de la iglesia, el testimonio que estaban dando ellos, a pesar de todo lo que ellos habían observado. Por eso el Señor dice aquí en su palabra, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, hay varias formas en que Satanás opera. Hay varias maneras en que el diablo actúa. Aquí estaba utilizando la forma de persecución, de matar a los cristianos, de torturarlos para que ellos dejaran de servir a Dios, de seguir a Cristo. Pero eso no logró. Pero más abajo vamos a ver, hermanos, la otra manera que el diablo intenta desvanecer la iglesia de Pérgamo. Entonces, hermanos, cuando vengan persecuciones a la vida de los cristianos, es ahí donde nosotros comenzamos a darnos cuenta de que si somos auténticos de Dios o no lo somos. Así que, hermanos, es importante notar esto de la palabra del Señor. Tengo, hermanos, también acá lo que tiene que ver con una amonestación que Dios le hace a la iglesia de Pérgamo. Por eso yo decía, las estrategias del diablo, hermanos, es en contra de la iglesia, y él busca las mejores formas de atacar a la iglesia, pero no lo ha podido lograr. Gracias a nuestro Dios por la fortaleza que le da a los cristianos, que le dio a los hermanos de ese tiempo, y la fortaleza que nos da también a nosotros el día de hoy, y la sabiduría divina para enfrentar ese tipo de cosas. Rapidito, hermanos, yo quiero que miremos aquí algo que tiene que ver con una exhortación. Y dice la palabra del Señor, hermanos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Beor, a los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Esta es la segunda manera, hermanos, en que el diablo trató de desvanecer a la iglesia. Habían personas que estaban metiendo doctrinas de las características de Balaam y doctrinas con las características de los nicolaitas. Ya se ha hablado un poco de los nicolaitas, pero, hermanos, Balaam, según lo que tenemos en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 15,
y en Judas, versículo 11, hermanos, está enfocando sobre el camino o el error de Balaam, en el sentido, hermanos, de que lo que sedujo a Balaam fue la avaricia, el pecado de la inmoralidad como la fornicación y también la idolatría. Estas eran las cosas, hermanos, que ellos trataban de enseñarle a la iglesia. Igual los nicolaitas, que eran sensuales o libertinos, esa era la característica de los nicolaitas. Entonces ellos estaban, hermanos, enseñando que está bien tener una sana doctrina, pero la vida no importa. Es lo que está diciendo acá, que su vida ellos podían hacer con su vida lo que querían, pero y mantenerse dentro de la doctrina. Es como poder predicar la Biblia, pero vivir lo contrario, o hacer cosas contrarias a la enseñanza que se da. Y eso era lo que estaban promoviendo algunos hermanos dentro de la iglesia, que seguían las ideas de Balaam y las ideas de los nicolaitas. Así que la iglesia, hermanos, estaba sufriendo en dos aspectos: en el aspecto exterior y en el aspecto interior. En el exterior tenían la presión del pueblo pagano, del sistema pagano de Pérgamo. Pero también el diablo estaba metiendo ideas dentro de la iglesia, de la cual el Señor le dice: arrepiéntete. Eso de arrepentirse, hermanos, significa que Dios detesta, que Dios aborrece, que las personas enseñen la Biblia y que estén viviendo contrariamente. Por eso, mis queridos hermanos, Dios nos ayude a visualizar las estrategias del diablo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantenernos fieles y a mantener en alto el testimonio. Que de la manera en que testificaron los hermanos allá en Pérgamo, nosotros también tengamos el valor de testificar de la palabra, y que no nos dé vergüenza, que no huyamos, sino dice que nos quedemos allí en el sitio donde estamos, porque ahí podemos hacer brillar la luz del Señor. Que no nos dé miedo. Hermanos, rapidito, aquí la Biblia habla de algunas promesas para los vencedores, para los que salgan adelante y sean victoriosos en medio de la presión y en medio de las insinuaciones del diablo en cuanto al aspecto moral. Dice la palabra del Señor, hermanos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay tres promesas aquí, hermanos. La primera promesa es: le daré a comer del maná escondido. Hermanos, el maná era el alimento que sustentó por mucho tiempo al pueblo de Israel en el desierto. Pero este maná era en cierta manera una simbología del Señor, cuando Él dijo: yo soy el pan de vida, el pan que vino del cielo. Él nos sustenta, y cuando dice nos dará de comer del maná escondido, habla de sustento, habla de provisión. De eso habla el maná. Y el Señor dice: yo voy a sustentarlo, yo les voy a dar provisión. Pero también dice: les daré una piedrecita blanca. Hay muchos pensamientos en cuanto a esta piedrecita blanca, pero yo rápidamente les quiero decir, hermanos, que cuando entraban a los espectáculos públicos en Roma, no podía entrar cualquiera, sino que le daban una contraseña para poder entrar y apreciar el espectáculo. No toda la gente entraba, sino que los que llenaban las condiciones de entrar a ese espectáculo, y los que no entraban se quedaban fuera. Entonces el Señor está diciendo: al que sea vencedor, yo le voy a dar una piedrecita blanca, un derecho de entrar a un lugar donde va a ser una fiesta, a un lugar hermoso, hermanos. Pero eso tiene que ver con la fidelidad suya y la fidelidad mía, la santidad. Es precioso, hermanos. Pero la Biblia dice que el Señor dice: aquí, el que venza, el que sea fiel, le voy a dar una piedrecita blanca que nadie conoce sino solo aquel a quien se le da. Solo Él va a conocer esa piedrecita blanca. Por último dice, hermanos, le daré un nombre nuevo. El nombre nuevo, hermanos, así
teológicamente hablando, tiene que ver con la intimidad y la comunión. No porque allá nuestro nombre va a ser conocido tal como nosotros nos llamamos aquí. Por eso cuando cantamos el himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Es que el nombre, hermanos, que usted tiene ahorita, con ese nombre será conocido allá en el cielo, porque ese nombre está anotado en el libro de la vida. Pero cuando dice aquí, le daré un nombre nuevo, significa, hermano, un privilegio de una intimidad o de una comunión con el Señor. Vale la pena ser fiel, hermanos. Vale la pena tener un testimonio valiente. Hay que ser valientes, hermanos. Los tiempos van a ir cambiando, los tiempos se van poniendo difíciles, pero el Señor quiere que no dejemos, hermanos, de creer en las promesas bíblicas, de creer en el Señor, en el poder del Espíritu Santo, porque el Señor vendrá a la hora que no pensamos. Así que necesitamos estar fieles, necesitamos estar preparados y buscar al Señor con más amor y con más gozo en estos últimos tiempos en que le toca vivir a la iglesia. Hermanos, que el Señor los bendiga, me bendiga a mí y hasta el próximo programa. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Hay una fuente en mí, Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. es un río de alabanza Y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibe hoy. algo está cayendo aquí, Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo
Vamos a darle gracias al Señor por la palabra en esta preciosa hora y vamos a entrar en un momento de adoración y luego a intercesión si el Señor así nos lo permite. Eterno Dios, te damos gracias en esta hora por tus grandes obras, por tu gran misericordia, por tus grandes bendiciones, por tus favores, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú hasta aquí has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Nos has guardado, nos has protegido, Señor. Nos has dado, Señor, de tus bendiciones. Muchas gracias, Dios. No tenemos, Señor, más que decirte, Señor, porque nuestro corazón, Señor, te alaba y te bendice, Señor. Nuestro corazón, Señor, cuando medita en ti, Señor, y en tus grandes misericordias, Señor, se quebranta delante de tu presencia y únicamente podemos decirte gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en estos momentos tú has sido nuestra porción, Señor. Tú has sido nuestro ayudador. Tú has sido, Señor, nuestro sanador, Padre Celestial. Señor amado, también te rogamos por aquellas familias, Señor, que están padeciendo, Señor, por aquellos seres, Señor, que están en los hospitales, Padre, que padeciendo con esta enfermedad, Dios eterno, pero clamamos a ti, Señor amado, por que tú pongas, Señor, tu mano de sanidad, tu mano de misericordia en esos cuerpos, en esa garganta, Señor, en esos pulmones, Señor, ahí donde está la infección, Padre, pon tu mano de sanidad, tu mano de misericordia, Señor, por la familia que también está padeciendo, Señor, sentimentalmente. Dales tú las fuerzas, dale tú el consuelo, Señor. Dales tú, Señor, de tu misericordia, esa paz que tú sabes dar a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque podemos abocarnos a ti, oh Dios. Tu palabra dice que si llegamos con corazones humildes, Señor, tú recibes nuestras plegarias, tú recibes nuestras oraciones, tú recibes, Señor, nuestras peticiones, y en esa palabra, Padre, estamos confiando, Señor. También te rogamos, Señor amado, por aquellas familias que económicamente están pasando momentos difíciles, Señor. Sé tú, Señor, su alimento, sé tú, oh Dios, su proveedor. Toca corazones, Señor, para hacer bendición para esas familias, para esos hogares, para esos niños, Señor amado. Señor, también te rogamos, oh Dios, por cada uno de nosotros, Señor, que seas tú, oh Dios, nuestro sanador, que seas tú nuestro protector, Señor, que tú, Señor, pongas, oh Dios, un vallado en nosotros, Señor, para que esa enfermedad no toque nuestros cuerpos, Padre Celestial. Maravilloso Dios, te rogamos por todos los niños, Señor. Son partes vulnerables, Padre, pero sabemos, Señor, que en tus manos están escondidos, Padre. Mucho antes te habíamos rogado por la niñez, Señor, y yo sé, Señor, que tú has escuchado nuestros ruegos, nuestras súplicas, Padre Celestial. También te rogamos, Señor, por el país de Guatemala. Sana, Señor, esta tierra, sana, Señor amado, esta nación, Dios eterno. También por esas naciones, Señor, que están con grandes problemas de salud, Señor. Sé tú, oh Dios, el sanador de esas naciones. Oh Dios amado, sabemos que tu poder es grande y que para ti no hay nada imposible. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras súplicas. Gracias, Jesús amado. Gracias te damos en esta preciosa hora. Amén, Señor, y amén.